Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado. Guapangueros, cantores, repentistas, verseadores, payadores, trovadores y muchos más. Diferentes voces, una misma tradición. Aunque cambie el diapasón y como el verso decimos, unos y otros vivimos una misma tradición. Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado. Vamos a escuchar conciertos de la sexta semana del trovador puertorriqueño que se llevó a cabo en el año 2014. Vámonos hasta Puerto Rico a escuchar la delegación que representó a este hermoso país. Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado. Sexta semana del trovador puertorriqueño. Yo le voy a contar un secreto. Yo soy fanático de todas las tradiciones, pero de la que viene, yo creo que soy mega fanático, porque la décima de ellos es una décima muy profunda. Ellos logran con mucha espontaneidad entrar en temas, ¿verdad?, de la vida, de la vida cotidiana, de la poeticidad. Son los dueños del punto cubano. En esta ocasión, nosotros hemos logrado, ustedes saben que por la condición política de Puerto Rico y Cuba no tenemos una estrecha relación, ¿verdad? Porque para entrar, Cuba aquí requiere de muchos permisos. En 50 años, Álida, no habíamos logrado que los trovadores de la isla salieran de La Habana y llegaran a Puerto Rico. Entonces hemos logrado adquirir con mucho esfuerzo y a través del Ministerio de Cultura de Cuba y algunas gestiones que hemos hecho nosotros en Decimanía de Puerto Rico, la visita de grandes amigos que representan lo mejor de la décima de Cuba. En esta ocasión nos acompaña una mujer cubana repentista. Ella es no vidente, pero tiene un corazón que compensa su vista. Se llama Tomasita Kiala y el compañero Luis Paz Esquivel. Ellos son Cuba para ustedes. ¡El aplauso para Cuba! Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado. Sexta semana del trovador puertorriqueño. Pero vive en Mayagüez. Otra vez en mi verso estalla y mi frase floreció. En la tierra del mango, la sangría y la medalla. A veces la guardarraya se estrecha ante tanto afán. Los cubanos aquí están gracias a Decimanía, se acortó la travesía entre La Habana y San Juan. Ya entre La Habana y San Juan la travesía es más corta, pues cuando el cariño importa sé que no nos detendrá. Ya venimos del Caimán gracias a Decimanía. Tierra es de sangría, tómetela y da la talla, me quedo con la medalla que esa es la bebida mía.
una medalla. Su amor en Cuba se halla, allá tiene el corazón. Frente a esa situación, tírale un beso en el mar, tu novio lo va a esperar sentado en el malecón. Álida, cuánta emoción es estrecharte la mano, casada con un cubano, un hombre de mi región. Como sé que mi nación igual por la tuya siente. Y como tu novio ardiente con la sangre tuya escribe, en medio del mar Caribe se une la sangre caliente. Frente al alma que se quiera, cuyo amor nunca prescribe. Yo sé bien que el mar Caribe no hace función de frontera. Sé que él verá la manera, desde aquí lo testifico, de abrir el ala y el pico. Por eso, aunque allá esté, atraviesa el mar a pie y aparece en Puerto Rico. Repentistas. Testimonio de Alexis Díaz Pimienta, de Cuba. Ahora nos vamos a la isla de Cuba a conocer un poco de la tradición del verso improvisado, el repentismo, para lo cual vamos a tener una charla con Alexis Díaz Pimienta. Alexis nació en La Habana, es escritor y repentista, es director de la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada y subdirector del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, ambos con sede en La Habana, Cuba. Miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Poemas y cuentos suyos han sido traducidos al italiano, francés, inglés, japonés, árabe, farsi, búlgaro y alemán. Ha publicado hasta la fecha 30 libros en diferentes géneros. Sin duda, Alexis Díaz Pimienta es una referencia para conocer la tradición del verso improvisado en el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aide Valderas y el día de hoy vamos a estar platicando con Alexis Díaz Pimienta. Él es cubano y es repentista. Saludo con gusto, Alexis. Un saludo grande para ti, Aide, y para todos los amigos que nos están oyendo. Platícanos en qué consiste el arte del repentismo. Bueno, el repentismo es una palabra que se está poniendo de moda ahora para identificar a todas las formas de improvisación poética, pero es el nombre específico con el que se conoce en Cuba este arte, el arte de la improvisación de décima. También en Brasil se le llama repentismo y repentistas a los improvisadores, pero en otros países, en otras lenguas, en otras latitudes, existen tradiciones idénticas que responden a otras nomenclaturas, como es el caso del trovo y los troveros de Andalucía y de Murcia en España, o el caso de los versolaris en el País Vasco, de los regueifeiros en Galicia, de los cantastoris en Italia, o el caso de los galeronistas venezolanos, de los trovadores de Colombia, de los cantadores de Mejorana en Panamá. Es una tradición antiquísima y universal que también tiene ha tenido grandes voces en México, en el mundo del huapán, en el mundo del son jarocho, de la balona, y por lo tanto estamos hablando de improvisación de versos, de improvisación de estrofas, un arte antiguo, tradicional y universal. Cuando se está improvisando un verso al momento, varios versos al momento, ¿a qué reto se enfrenta el repentista? Bueno, el primer reto es lingüístico. La improvisación es un ejercicio de habla, antes que todo, luego un ejercicio de habla en verso, luego un ejercicio de habla en verso que se canta, luego un ejercicio de habla en verso que se canta y que lleva música la mayoría de las veces, aunque hay algunas tradiciones como la gallega o como la vasca que se improvisa a capela. Por lo tanto, el primer reto de todo improvisador es lingüístico. Hay que tener un dominio
unas técnicas, una habilidad para encontrar, para buscar y encontrar dentro de todo el mare magnum de información y de lenguaje que uno posee como comunicante, aquel lenguaje, aquellas palabras, aquellas rimas, aquellas imágenes que quieres decir en el momento que quieres decirlo. Por lo tanto, el primer reto es lingüístico, ya todos los demás son retos añadidos, ¿no? Hay tradiciones en las que lo más importante es la gracia, el gracejo, el humor. Hay tradiciones en las que lo más importante es la calidad interpretativa, el rejuego musical. Hay otras en las que lo más importante es el texto, la calidad poética. Pero repito siempre que es primero un acto de comunicación, un acto de habla, en el que el poeta lo primero que pone en juego son sus habilidades como comunicador. Nos platicabas tú también que es una especie de fonambulismo, de caminar sobre la cuerda floja. Siempre el poeta anda sobre la cuerda floja del lenguaje, porque sale a buscar unas imágenes, unos versos, unas rimas, unas palabras que puede encontrarlas o no. En el momento que no la encuentra, cae de la cuerda floja. Y esa tensión que se genera en el ejercicio de búsqueda se le transmite al público, al oyente, al espectador, ¿no? Por eso siempre me gusta la comparación del funambulista. El poeta empieza en el verso 1 y tiene que llegar al verso 10 en el caso del decimista, y es como si estuviera caminando siempre sobre la cuerda floja y el público expectante a ver si llega al final. Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México. Hablaste de la décima, en el caso de Cuba improvisan en décima espinela. ¿Podrías hablarnos más de esta estructura y esta forma poética? La décima es una estrofa de origen culto, una estrofa clásica que tuvo su origen en la España del siglo de oro, a partir de la existencia de estrofas anteriores como la Copla Real, que era una estrofa de 10 versos donde el poeta ordenaba las rimas según su deseo, según su gusto. Y luego Vicente Martínez Espinel, un poeta rondeño, y algunos contemporáneos suyos como Marlara, como Íñigo de Mendoza, acuñaron esta fórmula que luego Lope de Vega rebautizó como Espinela, en homenaje a Espinel, porque publicó y tenía mucho predicamento en su época. Algunas de estas décimas con esta fórmula que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? El famoso A, B, B, A, C, C, D, D, C, 10 versos octosílabos, con una estructura fija e inamovible, muy cantable, muy fácil de acomodar en los ritmos tradicionales de la tradición hispánica, y creo que eso fue el motivo por el que la décima se convirtió en la estrofa reina de todo Iberoamérica, ¿no? La estrofa que más se ha cantado y que se sigue cantando en el mundo rural y últimamente en el mundo citadino. Entonces, una estrofa clásica, una estrofa de origen literario que se introdujo, se inoculó en el gusto y en la memoria popular, y que tiene actualmente una gran vitalidad en el mundo de la oralidad, más que en el de la escritura, aunque hay también un renacer de la décima escrita, pero realmente donde la décima está más viva es en el mundo de la oralidad, sobre todo en el mundo de la oralidad improvisada, aunque también en los últimos años en el mundo de la cancionística la décima está abriéndose grandes espacios. Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado. Sexta semana del trovador puertorriqueño. Estoy pensando, papillo, que espero por tu lenguaje. Estoy pensando, papillo, que espero por tu lenguaje. Quiero ver para mi coraje un poquito más de brillo. Hoy parece un chiquillo que no se sabe expresar. Tengo ganas de cantar, pero si tú no me sigues, le digo a Jerry Rodríguez que te enseñe a improvisar. Para atravesar el mar donde cantando prosigues, yo sé que Jerry Rodríguez puede enseñarme a cantar. Puede enseñarme a soñar y en el aire sostenerme. Porque donde vengo a verme entre tantos parabienes,
Tú eres la que no tienes nada nuevo que ofrecerme. Si tú no me has dado nada, que yo te voy a ofrecer si tú no me has dado nada, y yo estoy acostumbrada siempre a verte florecer. Quisiera resplandecer, vamos a ver si lo hago, porque cuando me dé un trago de medalla en el concierto, me da lo mismo Roberto, Arturo que Omar Santiago. Así se abre el postigo si se busca otro sostén. Es fácil cantar con quien no está cantando contigo. Esa ruta no bendigo, esa no es en otra divisa. No salgas con tanta prisa como el que tira y no mata, que si llegaste mulata te vas a marchar ceniza. De aquí no me iré ceniza, presumo de ser morena, porque trátame a la buena o te doy una paliza. Te convierto esa sonrisa en algo que nunca vi. Tú dices que junto a ti en otros barcos me escudo, pero cantar con un mudo es difícil para mí. Tú no cantas con un mudo, tú cantas con un poeta que le conoce al planeta la palabra como escudo. Bajo mi garganta nudo todo lo que te propongas, pero con tal que te opongas te voy a echar a curpelo, que se sitializa el pelo con unas cuantas milongas. Ahora eres tú quien prolongas en busca de otro cantar. No tengo que improvisar con curpelo en las milongas. Tú aquí las tenías por congas. El cubano más completo, el más noble, el más discreto. La quinta vez que se alegra hasta que llegó la negra y te dijo estate quieto. Yo he venido 5 veces, 5 veces besé el mar. Después de verme pescar, el pueblo carga mis peces. Aquí reparto las mieses, soy conocido en la zona. Elevo la voz pintona con la que el pueblo se alegra. ¿Cómo va a venir la negra a quitarme la corona? No me empieces a cuquear porque si yo me incomodo. No me empieces a cuquear porque si yo me incomodo. Te voy a decirte todo y casi no quiero hablar. No me gusta provocar a quien me besa la sien. Tú sabes que yo soy quien, como una fruta pintona que te quito la corona y el viajecito también. Yo sé bien lo que tú eres, una que lo quita todo. El camino y el recodo y hasta los amaneceres. Mi corona, si la quieres, ya la tienes frente a ti. Al inicio te la di con una gracia infinita. Yo sé bien que a Tomasita le hace más falta que a mí. Por comportarnos así hemos echado a perder
que salí desenfrenada a herir con una estocada, pero él es dueño del brillo. Un gran aplauso a Papillo, para mí no quiero nada. Deben escucharme bien esta palabra que encauzo, que yo no quiero el aplauso si no es para ti también. Con las luces de tu sien me siento perseverante. Solo aclaro en este instante y en busca del porvenir, quien hace al pueblo reír hace una estrofa brillante. Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México. Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado. Sexta semana del trovador puertorriqueño. Repentistas, testimonio de Alexis Díaz Pimienta, de Cuba. Platícanos un poco de cómo ha sido el viaje de la décima a través de Iberoamérica y cómo es que se ha arraigado en la música popular en varios países. La décima es una estrofa que se convirtió en muy popular a través del teatro en España, y en cuanto los españoles comenzaron a emigrar a América, entre todas sus pertenencias afectivas y memoriales llevaron este tesoro poético, este tesoro musical también, ¿no? Y en cada uno de nuestros países esa décima llegó casi siempre a través del teatro, a través de la iglesia también. En muchas tradiciones, en muchos lugares la décima se utilizó para catequizar, para castellanizar a los indios, a los negros traídos de África. Por lo tanto, hay todo un ajiaco de raíces, un ajiaco de tradiciones mezcladas en todo el continente americano, y la décima ha sobrevivido a 600 años, a 500 años de cultivo casi en el anonimato, casi en el ostracismo. Por lo tanto, yo creo que es una estrofa que ya no tiene peligro de extinción, que le preocupaba tanto a algunos estudiosos, porque ella sola ha sobrevivido, y ahora con la ayuda de las nuevas tecnologías y con todo este movimiento de improvisadores alrededor del mundo, vemos que cada vez se robustece más. Por lo tanto, es una estrofa que a través de la música, a través de la iglesia, a través del teatro, llegó a los campesinos que muchas veces no sabían hablar, no sabían escribir, no sabían leer, pero sabían de memoria fragmentos de las obras clásicas de Calderón de la Barca o de Lope de Vega o de Cervantes, en el que la décima estaba de cuerpo presente y además con mucho protagonismo. Por lo tanto, una estrofa de origen culto se convierte en la estrofa privilegiada y en la estrofa preferida por los campesinos sobre todo, y por los marineros y por la gente de un estrato social bajo, sin una alta formación académica y cultural, pero que encuentra en esta forma de expresión un vehículo de comunicación y de desenfado para cantar sus penas, sus alegrías, los acontecimientos domésticos y los acontecimientos sociales, ¿no? Ahora vámonos a Cuba y platícanos cuál es la música que acompaña a la décima Spinella y obviamente pues al repentismo. En Cuba la décima es la estrofa única que se utiliza para improvisar. Y como tú dices, se le llama repentismo, un nombre más culto, más académico, porque en realidad se le llama en el mundo de los campesinos punto guajiro o punto cubano. Y ese punto guajiro y punto cubano identifica en realidad a la música con la que se acompaña la décima. Es una música, como su nombre lo dice, punteada, capitaneada por el laúd, que es un instrumento de 12 cuerdas de origen árabe, se ha convertido y es el instrumento principal de la música guajira cubana. El tres, que también es un instrumento que se puntea, y la guitarra, y hay algunos instrumentos de percusión menor como la clave o el güiro, pero fundamentalmente los instrumentos cordófonos. Entonces la décima en Cuba se canta desde el siglo XVIII, hay documentación no sonora, pero sí referencia bibliográfica y en hemerotecas de la existencia de grandes improvisadores en el campo cubano y en la ciudad de La Habana. Por lo tanto, es una música guajira, una música campesina que se ha mantenido durante siglos acompañando el canto de los improvisadores. La música tiene un papel importante, pero el improvisador, decimista, poeta, él tiene, digamos, la ventaja, se privilegia la palabra en el repentismo cubano.
En el repentismo cubano, a diferencia de otras tradiciones, como puede ser la puertorriqueña, como puede ser la mexicana, el poeta improvisador está mucho más pendiente del texto, de la lírica, de la parte verbal, que de la parte musical interpretativa. Por lo tanto, en las relaciones texto-música que hay en el repentismo cubano, el texto lleva la voz cantante, nunca mejor dicho, ¿no? Y el texto tiene un protagonismo que los improvisadores defienden y que el público espera, que el público exige prácticamente, ¿no? Por lo tanto, hay una gran filiación literaria en el repentismo cubano, hay una gran vocación poética que hace que sean muy cuidadosos los improvisadores de la isla con el lenguaje que utilizan para improvisar. Mucho más. Hay una tendencia mayor hacia la tropología, hacia la metaforización, hacia la carga lírica, que por ejemplo hacia el humor o hacia el rejuego melismático o cualquier otra floritura verbal, vocal, fonadora, ¿no? Por lo tanto, hay una tradición que viene del siglo XIX con la obra del Cucalambé y que se ramificó y fortaleció en el siglo XX con la obra del Indio Naborí y que ha dado como resultado una gran cantidad de improvisadores con este perfil, ¿no? También hay un movimiento literario escrito que en Cuba ha dado amplísimas bibliografías, no de décimas cantadas, no de décimas improvisadas, no de décimas orales, no de décimas hechas para ser oídas, sino esa literatura que se hace para el reposo de la lectura, como se escribe poemas en versolibro, como se escribe sonetos o como se escribe una novela. Hay una gran tradición de decimarios, de libros íntegramente escritos en décimas, que desde el principio del siglo XX, con la obra de Eugenio Florit, Zafra, por ejemplo, y luego ya con el libro de la décima de Nicolás Guillén, y sobre todo con la obra del Indio Naborí, que fue quien a mitad del siglo XX con mayor calidad y con mayor frecuencia publicó decimarios. Luego se convirtió en toda una gran tradición que tuvo otras grandes voces como Adolfo Martí Fuentes, como Carildo Oliver Labra y como muchos otros poetas que han dejado un absoluto tesoro bibliográfico de décima escrita. Acabas de mencionar a Jesús Horta Ruiz, el Indio Naborí, y hay una célebre controversia denominada la controversia del siglo contra Angelito Valiente. ¿Por qué es tan importante esa controversia? Y platícanos un poquito cómo fue que se desarrolló. Esa controversia está considerada, y creo que todos estamos de acuerdo, como la controversia más importante del repentismo cubano en el siglo XX. Una controversia que marca un antes y un después, que divide el repentismo cubano en dos etapas, ¿no? Porque fue en el año 1955 y Naborí y Valiente, jóvenes intelectuales, jóvenes improvisadores de la época, ante un estadio de fútbol lleno, con más de 10.000 personas, protagonizan este enfrentamiento poético con jurado, en una competencia, en un concurso, donde con temas impuestos como el campesino, el amor, la muerte, la libertad, la esperanza, regalan prácticamente unos textos de un valor literario inimaginable en poesía improvisada. Por lo tanto, se convierte en una referencia, esa controversia se convierte en un patrón a seguir y crea potencia y define un estilo, una manera de ser, una meta para los improvisadores cubanos. Por lo tanto, por eso Maximiano Trapero, cuando publicó esa controversia en Canarias en el año 1998, la bautizó como la controversia del siglo, y creo que todos los que hemos sido alumnos y seguidores y estudiosos de la obra de Naborí de Valiente concordamos en que si hay una controversia que puede pasar a la historia como la controversia del siglo, es esa controversia del año 55, que tuvo dos escenarios, en Campo Armada y en San Antonio de los Baños. Huapango arribeño, canto de mejorana, punto cubano, polca majorera, payada, seis chorreado y mucho más. Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado. Huapango arribeño, canto de mejorana, punto cubano, polca majorera, payada, seis chorreado y mucho más. Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado. Repentistas, testimonio de Alexis Díaz Pimienta,
de Cuba. Si estamos hablando de 10,000 espectadores, eso significa que a la gente le gusta escuchar décima improvisada. ¿Cómo ha cambiado el panorama? En esa época, en los años 40 y los años 50, está considerada la edad de oro del repentismo en Cuba. Y no solamente llenaban estadios, llenaban teatros, no había una emisora de radio que no tuviera un programa dedicado a los improvisadores. Cuentan que incluso en la época de oro del cine de Hollywood, y cuentan que muchas veces se detenía las tandas en el cine para escuchar el programa de la tarde donde cantaban los improvisadores y luego seguían con las películas. Había realmente una gran eclosión de improvisadores, un público seguidor, conocedor. Es la época en que se crean los famosos bandos. En Cuba los improvisadores se organizaron en bandos, que eran como una especie de sindicatos, de grupos, ¿no? El bando rojo, el bando azul, el bando lila, el bando tricolor. Y estos bandos organizaban grandes conciertos, y esos conciertos arrastraban a miles y miles de amantes. Pero ahí jugó un papel fundamental la difusión. O sea, desde el año 1920, que comienza la radio en Cuba, comenzó el repentismo, el punto guajiro, a tener difusión en la radio nacional. En todas las emisoras nacionales, provinciales, municipales de Cuba ha habido ininterrumpidamente en los últimos 80, 90 años programas dedicados al repentismo. En el año 1950 comienza la televisión en Cuba, y ya en el año 52 hay un programa de televisión dedicado al repentismo, al punto guajiro, llamado El Guateque de Apolonia. Ese programa se desarrolló desde el 52 hasta el 59, 60. En el 61 tiene continuidad con el programa Palmas y Cañas, que ininterrumpidamente ha estado desde el 61 hasta el 2015, porque actualmente sigue en el aire, dedicando 1 hora semanal los domingos al punto guajiro, a la música guajira, a los improvisadores. Por lo tanto, esas dos plataformas, la televisión y la radio, se convirtieron lógicamente en canales de difusión y creadores de patrones y creadores de gusto por la décima y por la improvisación poética, dando como resultado que se ha mantenido viva la tradición del repentismo en Cuba. A eso suma de la gran calidad literaria de los libros de décima que se publicaron en los años 40, los años 50 hasta la fecha, y ese sentimiento que tienen los cubanos de que la décima es como un sello identitario de la nacionalidad, de la cubanía, de lo cubano, no solamente de lo rural, de los campesinos, sino de lo cubano. Como decía Naborí, la décima es tan cubana como Las Palmas. Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México. Se presenta la décima en grandes estadios, en televisión, pero ¿cuál es, digamos, el espacio natural, por decirlo de alguna manera, donde surge la décima improvisada en Cuba? Bueno, el panorama actual ha cambiado mucho. Ya no se presenta en grandes estadios, esto está hablando de los años 50. La décima actualmente vive en los ambientes rurales, en los ambientes campesinos fundamentalmente. El hábitat natural de la décima es la canturía, el guateque, la fiesta de los campesinos. Y a lo largo del país, también en La Habana, pero fundamentalmente en Pinar del Río, en Matanzas, en las provincias centrales de la isla, la tradición es muy profunda y se reúnen y hay muchos seguidores de los improvisadores actuales, ¿no? Entonces, ese es el hábitat natural de la décima actual, la fiesta guajira, la fiesta campesina, y también los teatros y también las casas de cultura, allí donde es muy difícil encontrar en Cuba una actividad cultural, un evento en el que no se incluya a improvisadores, ¿no? Hay una gran tradición y hay un gran gusto en casi toda la sociedad. También la décima se enriquece musicalmente por la diversidad de tonadas que existen. Sí, la décima en Cuba, a pesar de que en los últimos años se ha estereotipado un poco el canto y se ha impuesto la tonada libre, desplazando a otras tonadas, pero hay cientos de tonadas, cientos de melodías con las que se canta el punto y que han tenido una franca recuperación en los últimos años. Esa variedad musical, interpretativa, enriquece el panorama del punto guajiro. Hubo épocas, sobre todo en los años 50, años 60, en la que esa variedad estaba mucho más viva, con grandes voces como Guillermo de Cienfuegos, como Raúl Rondón, Celina González, Radehunda Lima, grandes intérpretes de tonadas. Después, en los años 60, 80, hasta finales del siglo XX, el punto libre se impuso
siguiendo los patrones de Naborí, Valiente, Pablo León y todos los improvisadores que cantaban la tonada libre. Y actualmente ese panorama se mantiene. Hay una decantación por el punto libre que ha desplazado a muchísimas modalidades de canto de la décima, pero esas modalidades aún desplazadas están ahí, se van recogiendo en soportes fonográficos cada vez más, y las nuevas generaciones, los niños sobre todo, están retomando el canto de la décima con mayor armonía, con distintas melodías, está renaciendo el tonadismo, ¿no? ¿Podrías ponernos algún ejemplo de tonadas? Bueno, sin música realmente no podría, me puedo cantar la tonada en verso, la de la tonada libre, que es la más. Hay tonadas con estribillo, como la tonada de colorín con cano, esto sí es punto cubano, ciudadanos, oiganme cantar. Las tonadas con estribillo son tonadas muy simpáticas, son muy melodiosas, donde el público se sabe el estribillo y lo corea con el improvisador, y entre estribillo y estribillo se canta la décima. Hay distintos tipos de tonadas, hay tonadas matanceras que son muchas, tonadas camagüeyanas que son muchas, tonadas espirituanas, hay tonadas en punto fijo, tonadas en punto libre, pero repito, si en un soporte musical es complicado poner ejemplos de tonadas, ¿no? Sería mucho más rico si miramos música. Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado, sexta semana del trovador puertorriqueño. No hemos terminado, estamos ya a punto de terminar, pero no sé, es que a mí no me gusta decirle cosas a Papillo. Oye, mira, los que han ido a Cuba, Omar, Roberto, saben que yo me fajo con cualquiera. Que arriba un escenario pero es que él es mi Tito, mi sol, la persona que ha hecho tanto por la décima en Cuba. No es que sea director del Centro Iberoamericano, que de hecho también lo es, pero es la persona que gracias a él, desde que está él al frente de la décima en Cuba, hemos progresado, hemos prosperado. El punto cubano fue declarado Patrimonio Nacional y Cultural de la nación cubana. Y todas estas cosas se las debemos. Entonces yo, que soy una gallinita pelada, digo, ya, este hombre que le dijo. Gracias, Tomasito. Que no me gusta. Pero con esto que acabamos de hacer se confirma una vez más el refrán. Hay amores que matan. Bueno, vamos a hacer algún pie forzado para limar a pereza, porque esto está en candela. Vamos allá. A ver, primer pie forzado. Cuba y Puerto Rico son. Vamos, re mayor. Hermanas en la trinchera, hermanas en la virtud y en la gran similitud del color de la bandera. Enemigas de la fiera de aquella imperial nación. Hijas de ese corazón de caribeños albores, eso y mucho más, señores, Cuba y Puerto Rico son. Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado, sexta semana del trovador puertorriqueño. Repentistas, testimonio de Alexis Díaz Pimienta, de Cuba. Alexis, tú has contribuido de manera fundamental también a la difusión de la décima y de hecho hiciste un método, el método Pimienta. ¿Cómo iniciaste ese trabajo? Yo comencé a improvisar muy pequeño, muy niño, con 5 años no sabía leer ni escribir y ya empecé a improvisar. Y creo que mi padre, que era repentista, fue el que me transmitió, que me enseñó de alguna manera, aunque él no lo llamara metodología, aunque él no lo llamara estudios, me enseñó los rudimentos y el ABC, los intríngulis de la improvisación poética. Entonces, a mí siempre me preocupó ese tema, cómo enseñar, cómo transmitir, cómo pasar esa tradición a otros niños, porque yo soy un niño de la ciudad, yo no soy campesino, yo no soy guajiro. Sin embargo, en el medio de la ciudad pude aprender a improvisar gracias a que mi padre, de origen campesino, me insertó desde muy pequeño en ese mundo, ¿no? Entonces eso mismo hice yo con mis hijos, con mi hijo Axel cuando era pequeño, y comencé a
a ver de qué manera podía yo transmitirle lo que a mí me había transmitido mi padre, y comencé a crear juegos y ejercicios para que el niño aprendiera, y cuando vi que daba resultado, que el niño muy pequeño ya estaba improvisando, pues comencé a secuenciar y a tomar por escrito todos esos juegos, todos esos ejercicios, en una época en la que yo estaba escribiendo teoría de la improvisación poética, que es un libro de ensayo en profundidad sobre la décima improvisada, no solamente en Cuba, sino en toda Iberoamérica, y estos dos libros se retroalimentan. O sea, todos los aspectos teóricos que yo abordo y que estudio en teoría de la improvisación poética me daban pie para crear, para desarrollar juegos y ejercicios que permitieran la transmisión de la enseñanza de la décima o de otras estrofas, porque el método Pimienta no es solamente para aprender décimas, es para aprender a improvisar en cualquier metro y en cualquier estrofa. Puede aprender a improvisar cuartetas, sextillas, quintillas, romances, décimas, incluso sonetos, si te lo propones, ¿no? Porque son ejercicios para el desarrollo de habilidades lingüísticas para poder crear mecanismos de hallazgo lingüístico, de rima, de verso, de ritmo, que luego al aprendiz, al estudiante, al interesado, al curioso incluso, le pueden servir lo mismo para improvisar, si quiere dedicarse a la improvisación, que para hablar en público o que para escribir literatura. Son ejercicios para el desarrollo del lenguaje, en realidad, lenguaje, memoria y ritmo, 3 pilares fundamentales para la comunicación de cualquier tipo, tanto escrita como oral. Platícanos un poco, Alexis, sobre el papel de la mujer en el repentismo cubano. En el repentismo cubano, como en casi todas las tradiciones, siempre ha habido alguna mujer improvisadora, algunas, y de muy buena calidad, pero minoritarias en número si lo comparamos con la cantidad de hombres improvisadores que ha habido. Hay razones sociológicas, lógicamente, del papel de la mujer en el pasado, en las sociedades campesinas y toda una sociedad que tenía una tendencia y tiene una tendencia al machismo y a veces incluso en algunos círculos a la misoginia. Por lo tanto, eran pocas las mujeres que se aventuraban o se atrevían a improvisar. Pero siempre ha habido en Cuba mujeres improvisadoras como Minerva Herrera, como Fara Montesinos, como Vitalia Figueroa en el pasado, como Tomasita Kiala actualmente, y ahora hay realmente una eclosión de niñas y de adolescentes, de jóvenes improvisadoras en Cuba, que es el resultado de las escuelas de improvisación poética que creamos nosotros, o sea, que creé yo en el año 2000 y que se mantienen vivas actualmente. Por lo tanto, en el momento actual, como nunca antes, hay un discurso femenino, hay una gran cantidad de mujeres improvisadoras, de niñas y de jóvenes improvisando, y en lo largo de la historia en Cuba siempre ha habido alguna voz femenina que ha destacado en el grupo de los improvisadores. Aquí en México hemos tenido la oportunidad de ver a Tomasita Kiala. Háblanos un poquito más de ella, por favor. Tomasita Kiala es una de las voces más importantes del repentismo femenino en el siglo XX en Cuba y en lo que va del XXI. Es una improvisadora ya de renombre internacional y sigue siendo, porque se mantiene activa, un referente para las jóvenes generaciones. Trovadores y juglares, la tradición del verso improvisado. 6ª semana del trovador puertorriqueño. Entonces, otro pie forzado. Arriba, este para Tito. Nuestra patria y su bandera. Trovadores del mundo por la razón. Aquí estamos, trovadores del mundo por la razón de llevar un corazón repartido en 1000 amores. En estos alrededores hay olor a primavera, porque donde persevera el amor que nos abraza, se sienten como en su casa nuestra patria y su bandera. A ver, otro pie. Otro para mí. ¿Cómo es? Con el amor por la vida. Con el amor. Re menor.
ojos de nuestra nación, en la Borinquen querida. Me quedas tú, ya la herida ha ido cicatrizando, me quedas tú y voy cantando con el amor por la vida. Entonces otro pie. Trovador puertorriqueño. Muchas gracias, Puerto Rico, por este espacio genial. Muchas gracias, Puerto Rico, por este espacio genial. Un encuentro espiritual que a embellecer me dedico. La palabra que adjudico échala como un sueño. Decimanía en su empeño derrama horas de miel. ¡Viva la semana del trovador puertorriqueño! Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México. Y bueno, también en Cuba pues se implementó la difusión de la décima, de aprender a improvisar pues con tu método. Y bueno, también tienen el Centro Iberoamericano de la Décima. ¿Cuál es su labor? El centro es una institución que fundamos Waldo Leiva y yo en el año 2000, a la vez que fundamos la Cátedra de Poesía Improvisada, fundamos el Centro Iberoamericano de la Décima, y sus objetivos siguen siendo los mismos: el estudio, la difusión, la defensa de la tradición decimística cubana, sobre todo de la tradición improvisatoria, pero también de la décima escrita, y mantener nucleados a los improvisadores a través de una institución que los representa. Tiene un centro de investigación, tiene una biblioteca, y está diseñado para eso, para que todo aquel que quiera acercarse a estudiar o a conocer el mundo de los improvisadores cubanos tenga un punto de encuentro en La Habana. Entonces este centro, que lleva 15 años funcionando, está jugando ese papel de nucleador, ¿no?, de todo el mundo de la improvisación poética de la décima en Cuba. Háblanos un poco, por favor, Alexis, de la relación que tiene Cuba con México a través de la décima espinela. Mencionaste a grandes rasgos el son jarocho, el guapango arribeño, pero pues tú viviste la topada en Jichú. ¿Podrías platicarnos de tu experiencia? Sí. Bueno, Cuba y México son dos países que han estado muy cerca culturalmente siempre, musicalmente, literariamente, en casi todos los sectores de la cultura, ¿no? La décima no iba a ser una excepción. Creo que desde hace muchísimos años hay un estrecho contacto entre los decimistas o decimeros cubanos y mexicanos. En Cuba se admira mucho y se sigue la tradición mexicana, tanto la del huapango como la del son jarocho, como la de la balona. Han ido muchos improvisadores mexicanos a Cuba, han ido muchos improvisadores cubanos a México. Yo he tenido la suerte de compartir, no en Cuba, porque no hemos coincidido nunca en Cuba, Guillermo Velázquez y yo, pero he compartido con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú durante más de 20 años en muchísimos escenarios del mundo, ¿no? En España, en México, en Venezuela, en Puerto Rico, en Italia, siempre. Ahora vamos a estar, a partir de mañana, vamos a estar juntos en las Islas Canarias otra vez. Y ese respeto y ese orgullo que sentimos casi todos los cubanos por la figura de Guillermo es un poco representativo de lo que sentimos por la tradición tan fuerte y tan variada del cultivo de la décima en México. Yo creo que México está viviendo un gran momento ahora mismo en torno a la décima y a la improvisación. Creo que hay un renacer, creo que hay un fortalecimiento de las tradiciones decimeras mexicanas,
y eso se debe en parte al trabajo de hombres como Guillermo Velázquez, como Guillermo Cházaro Lagos, que lamentablemente falleció hace unos años, pero que durante muchos años fue también un adalid de la tradición jarocha en México. Y actualmente yo estoy absolutamente convencido de que hay un movimiento interesantísimo de mujeres improvisadoras. Recuerdo, no sé, a Nazarina Palafox, a Daniela Meléndez, a Marisol Galloso, y eso es muy importante, que hayan voces femeninas, que hayan voces jóvenes, que haya incluso algunos niños tocando. He visto a Alex Montaño, ¿no?, tocando el violín en grupos ya de un cimentado prestigio. Hace que la tradición se renueve, que la tradición se fortalezca, y que aquello que parecía pasado, que parecía arqueología cultural, demuestre su vitalidad. Yo creo que en México podemos estar seguros de que la décima, en cualquiera de sus géneros, tiene un futuro esplendente. Pues muchísimas gracias, Alexis, por esta charla. ¿Algo que quisieras agregar? Bueno, que siempre dan deseos de volver a México, que habría que crear en algún momento un festival bilateral de encuentros entre Cuba y México que fortalezca este vínculo, tanto a nivel académico, aprovechando las escuelas y la experiencia docente que ha habido en Cuba, como a nivel musical, artístico, performático, ¿no? Creo que eso nos enriquecería mucho y espero que alguna vez se pueda llevar a cabo. Pues un gusto haber platicado contigo. Te mandamos un abrazo muy afectuoso desde México. Un abrazo muy grande para ti, Aide Valderas, y un abrazo a todos los oyentes y a todo el equipo técnico del programa. ¿Cuál? Quiero retarte una cosa. Ay, Dios. Ay, tipo que... Mira, si tú quieres puedes retar a Jerry, a Omar, a Roberto. No. Yo quiero retarte a ti porque... Pues venga entonces. Mira, yo quiero que hagamos 4 pies forzados. Que se los pidamos a este público. Que los cantemos al derecho y al revés. Pero ahí no es la gracia. La parte que yo cante, tú la vas a virar y viceversa. Lo que tú cantes, lo voy a virar yo. ¿Qué te parece? Poco atrevido. No. Vamos a empezar a pedir los pies forzados. ¿Y habrá 4 pies forzados en el público? Tienen que haber 4 pies forzados, ¿cómo no? Si Puerto Rico es una poesía. A ver, que brille una estrella sola. ¿Está bien así? Que brille una estrella sola. Espérate, a ver que... Mira, tú decías que si no hay 4, hay para hacerlo doble. Hay bastante. Que brille una estrella sola. Ciudad de las aguas puras. Por Óstor y por Martín. Por Óstor y por... A ver, mírense. Ponga por Óstor y por Martín. Que brille una estrella sola. La primera. Ciudad de las aguas puras. Falta uno. A ver, ¿cuál me decían ahorita de la caña? No es que no... Que nos liberen a Oscar. Que nos liberen a Oscar. Vamos. A ver, lo repetimos, a ver. Que nos liberen a Oscar, ciudad de las aguas puras. Que brille una estrella sola. Que brille una estrella sola con Hostos y con Martí. Ajá. Con Óstor y con Martí todos vamos a gritar. Nadie deja de luchar, nadie ante el norte se inmola. Y donde a diario tenemos la ciudad de las aguas puras, que entre montes y llanuras que brille una estrella sola. Que brille una estrella sola entre montes y llanuras, ciudad de las
las aguas puras y donde a diario tremora. Nadie ante el norte se inmola, nadie deja de luchar. Todos vamos a gritar con Hostos y con Martí. Exigimos desde aquí que nos liberen a Oscar. Qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Con Puerto Rico y la Cuba mía, las dos naciones, cuánta alegría y Cuba bella. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Ya no hay distancia con mi Caimán, desde La Habana llegué a San Juan. Qué linda es Cuba, qué linda es Cuba. A ver, pueden cantar. Quien la defiende la quiere más. Muchísimas gracias. Saludos de Cuba. Hasta la próxima. El aplauso para Cuba. Acabamos de escuchar uno de los conciertos que se dieron en la 6ª Semana del Trovador puertorriqueño. Y bueno, la Semana del Trovador es una fiesta realmente muy grata. Las plazas estuvieron abarrotadas, la gente sacó sus sillas, sacó su bandera, porque además ellos se sienten muy orgullosos de ser puertorriqueños, de hablar español y de escuchar su música tradicional. Realmente ha sido una experiencia muy grata haber estado en la Semana del Trovador presenciando estos conciertos. Agradecemos muchísimo a Decimanía de Puerto Rico, Omar Santiago y Roberto Silva, que nos dieron la facilidad para poder transmitir este concierto maravilloso de Luis Paz y Tomasita Kiala, quienes fueron acompañados por los músicos Geray Rodríguez, Silvestre Ramírez y David Pablos. Agradecemos todas las facilidades otorgadas para la transmisión de los conciertos de la 6ª Semana del Trovador puertorriqueño a Omar Santiago y Roberto Silva, de Decimanía de Puerto Rico. Idea original, producción y conducción, Aide Valderas Medina. Edición y diseño de audio, Diana Ramos. Locución, Carlos Serrano.